estudiar el estado ácido-base del cuerpo. Entonces, la gasometría en sí, como su nombre lo indica, es medir qué gases disueltos están en la sangre. Obviamente sabemos que hay dos prioritariamente. Casi siempre se pide en sangre arterial porque de esa manera nosotros vamos a poder analizar en esa misma muestra cómo está el estado ventilatorio y cómo está el estado de oxigenación del paciente. Los gases sirven para eso. Generalmente el estado ventilatorio se valora con la concentración de la presión parcial de CO2 y el estado de oxigenación con la presión parcial de oxígeno. También nos permite valorar el ácido base, principalmente porque nos va a decir cuál es el pH en la sangre y nos va a permitir saber si es que esto está en un estado de acidosis o un estado de alcalosis. Es posible y también que cuando no se pueda obtener una muestra por vía arterial, se puede valorar el uso de sangre venosa periférica para poder principalmente estudiar el equilibrio o el estado ácido-base. Cuando utilizamos una muestra venosa en una gasometría, no podemos sacar conclusiones ni diagnósticos en relación al estado ventilatorio ni oxigenatorio, porque sabemos que tanto la presión parcial al menos de oxígeno es más baja en la vena y la presión parcial de CO2 es más alta. No nos refleja en sí la condición del paciente. Entonces, como normalmente nosotros hacemos una gasometría, pues sí, si es de sangre arterial, se puede valorar a nivel de la extremidad superior los pulsos, tanto radial como cubital. Esta es una prueba donde buscamos ver si es que hay alguna circulación única, porque a veces podríamos lesionar la arteria y alterar y comprometer la circulación en la parte terminal de la extremidad. Entonces, normalmente se hace la punción a nivel del pulso radial, ¿no? Nosotros vemos, guiados por el pulso, se introduce una aguja muy pequeñita con la intención de obtener sangre en esa condición. Posteriormente se envía a una máquina especial que solo evalúa los gases, ¿no? Es el gasómetro, solo evalúa la concentración de oxígeno, CO2 y también nos permite medir el pH de la sangre. Es muy dependiente del tiempo en el cual nosotros llevemos a procesar la muestra. Una muestra que pasa más de 30 minutos sin procesarse luego de haber sido tomada, pues puede ya tener alteraciones, se altera la concentración de oxígeno definitivamente, puede alterar la concentración de CO2 y alterar por esa razón el pH. Entonces es muy importante que se tome la muestra y se procese de manera inmediata. Cuando pedimos una gasometría, y en general el AGA es un examen que se pide en situaciones urgentes. No es tan común pedirlo en situaciones estables, salvo pues de repente ver el estado o la condición de algún paciente con ya una condición crónica. Pero normalmente usamos un AGA cuando estamos frente a un paciente con parada cardiorrespiratoria, cuando está en un estado de coma sin un origen claro, evidencia de insuficiencia respiratoria, ya sea por broncoespasmo, por neumonía, insuficiencia respiratoria secundaria, falla cardíaca, shock de cualquier tipo, ¿no? Hipovolémico, séptico, distributivo, cardiogénico. Todos los tipos de shock son estudiados a través de un AGA. Cuando hay descompensación de un estado de diabetes o cuando se sospecha de intoxicaciones agudas, también el AGA es muy importante para valorar en general todas las condiciones que hemos comentado inicialmente. ¿Qué va a medir la gasometría? Vemos que va a medir la presión parcial del dióxido de carbono. Es un parámetro que normalmente nos indica cómo está la ventilación a nivel alveolar. Hay que tener en cuenta que la ventilación específicamente es la cantidad de aire fresco que ha sido inspirado para el intercambio gaseoso. Entonces, lo que nosotros esperamos es de que mientras hay una mejor ventilación, hay una relación inversa con la presión alveolar de CO2. Quiere decir que si tenemos una buena ventilación alveolar, pues va a haber un nivel bajo de CO2. En cambio, si es que hay hipoventilación, pues aquí la presión parcial del CO2 va a incrementar. Entonces, esto principalmente porque con cada ventilación nosotros eliminamos CO2, ¿no?
El valor normal oscila entre 35 y 45 milímetros de mercurio, y eso es algo que también nosotros tenemos que valorar y hacerle seguimiento, ¿no? Para saber cómo es la condición. Es importante tener en cuenta que si una condición, la condición cual sea que tenga nuestro paciente, este está con hipoventilación o hiperventilación, definitivamente podemos estar frente a un trastorno asociado ya sea a la circulación o también a un proceso respiratorio. Generalmente el CO2 de causa primaria viene o se altera por estas causas. La presión parcial de oxígeno es la que nos permite ver el grado de oxigenación de los tejidos. Hay que tener en cuenta que solo el 3% de todo el oxígeno que hay en nuestra sangre se encuentra disuelto, el resto está unido a hemoglobina, entonces solo medimos esa cantidad y eso se puede medir a través del AGA. El valor normal es entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Obviamente, también esto tiene una correlación con la saturación de oxígeno, ¿no? Generalmente cuando tenemos hipoxemia, hablamos de una presión parcial de oxígeno menos de 80 y si tenemos ya una insuficiencia respiratoria es menor de 60. La presión parcial de oxígeno nos permite tomar decisiones como el inicio de la oxigenoterapia, ¿no? Dependiendo de la condición en la cual se encuentra el paciente. Tener en cuenta que la oxigenación puede afectarse también por patología cardíaca, una patología respiratoria, o cualquier otra patología que pueda afectar el estado circulatorio y respiratorio del paciente. La gasometría también mide la concentración de hidrogeniones y esto se traduce a través del pH. En sí, no tiene, normalmente lo que nosotros vemos aquí es que no traduce directamente un problema respiratorio en sí, sino nos habla de una condición del paciente, ¿no? Cómo éste se encuentra. La mayoría de las veces podríamos incluso ver que el pH se puede afectar más cuando un trastorno es agudo que cuando es crónico. Entonces, el pH en la sangre, el valor normal es de 7.4 y se habla de un rango entre 7.35 y 7.45. Un rango muy estrecho, de hecho es un rango de 0.1 entre el valor mínimo y el máximo permitido. Cualquier cifra que está por fuera de este rango, ya sea para abajo o para arriba, se considera patológica y el cuerpo, o en este caso todos los otros mecanismos, tratan de compensar y asegurar que el pH no varíe. Es por eso que va a haber muchos mecanismos de compensación, que son los sistemas de buffer o tampones, para ayudar a controlar los excesos de ácido o la insuficiencia de bases, ¿no? Normalmente sabemos que el estado ácido-base es un equilibrio entre la cantidad de ácidos y la cantidad de bases. Si el pH es menor de 7.35 es una acidosis y si el pH es menor de 7.45 hablamos de alcalosis. Podríamos decir, y también existe el término de alcalemia y acidemia, ¿no? Cuando ya el pH de la sangre está alterado, ¿no? Y queda reducido el nombre de acidosis o alcalosis, principalmente cuando hay una alteración directamente asociada por el incremento del CO2 o el incremento del bicarbonato. Muy bien. Otro parámetro que mide la gasometría es la concentración del bicarbonato, pero en realidad no la mide. Más que otra cosa, la gasometría puede calcular el bicarbonato. Ese a veces puede ser una dificultad, ¿no? Porque el equipo requiere estar bien calibrado para que este cálculo sea el más ideal o el más real posible. Entonces, normalmente saber cuánto bicarbonato tiene el cuerpo es para saber cuál es la cantidad de bases para valorar el equilibrio ácido-base que tenemos, ¿no? Normalmente tampoco tiene que ver nada con la función respiratoria, más bien nos habla de un estado, de una condición metabólica y también nos puede ayudar a definir si un trastorno es agudo o crónico cuando estamos valorando la respuesta compensatoria que genera. Hay otro concepto y también se puede calcular a través del AGA, que es el exceso de bases, que normalmente se define como la cantidad de ácido o una base que nos hace falta para llegar a un estado de equilibrio, ¿no? Generalmente considerado cuando es un pH en 7.4 o un PCO2 en 40. Generalmente el rango normal es de más menos 2. Entonces,
¿Qué pasos debemos utilizar para interpretar una gasometría? Primero, siempre valorar cómo está el pH, ver si este se encuentra dentro del rango normal. Luego, valorar el CO2 y en ese caso valorar si es que se encuentra dentro del rango normal, entre 35 y 45. Luego, tenemos que valorar el bicarbonato y el exceso de bases, ¿no? Ahora vamos a ver y vamos a aplicar estos pasos para interpretar una gasometría. Entonces, estos son los rangos normales donde si todos caen o todas las valoraciones caen dentro de estos rangos, podemos decir que tiene una gasometría normal. Entonces, generalmente vemos el pH. Si está alterado, tenemos que ver en qué dirección, ya sea acidosis, cuando está debajo de 7.35, o alcalosis, cuando está por encima de 7.45. Si el pH es normal, bueno, podemos decir que todo está bien. Pero vamos al paso 2, donde ya vamos a estudiar o vamos a ver el CO2. Si está alterado, también hay que ver la dirección. Generalmente, si el CO2 está incrementado, hablamos de acidosis respiratoria, y si está disminuido, hablamos de alcalosis respiratoria. Si el PCO2 es normal, vamos a valorar el bicarbonato o las bases, ¿no? En este caso, si está alterado, también vemos si es que está muy bajo, es acidosis, y si está muy alto, es una alcalosis. Y eso lo vamos a valorar ahorita. Muy bien, si los tres pasos son normales, es una gasometría normal y no habría nada más que hacer. Y si no, pues obviamente vamos a ver si el pH no está compensado y si es que este pH está alterado, puede ser por una alteración del CO2 o cuando es respiratorio o una alteración de las bases cuando es metabólico. Muy bien, entonces, ¿qué trastornos nosotros podríamos estudiar en relación al estado ácido-base de un paciente en un paciente pediátrico? En general, los trastornos metabólicos son los más comunes. Sin embargo, los trastornos respiratorios también pueden alterar el estado ácido-base. Vamos a revisar principalmente los estados metabólicos porque esos son los más comunes y los más frecuentes. Esto es solo para recordarles que el bicarbonato es una base que tenemos en la sangre, que normalmente se filtra por el riñón, más o menos 4.320 miliequivalentes al día. Pero nuestro riñón tiene la capacidad de reabsorberlo todito. Y muy pocas veces se llega a perder hasta solo 1 miliequivalente al día. Quiere decir que el 99.9% del bicarbonato se reabsorbe. ¿Y cómo lo hace? Pues principalmente porque la mayoría de las células, principalmente del túbulo contorneado proximal, donde se absorba más del 85%, a través de una enzima que convierte el bicarbonato de sodio, lo disocia en sodio y en este caso ácido carbónico, pues nos permite disociarlo en CO2 y en agua, ¿no? El CO2 difunde fácilmente las membranas porque es un gas y el agua también puede difundir a través de las aquaporinas. Este llega dentro de la célula y otra anhidrasa carbónica, que es la misma que lo disoció cuando estaba en el túbulo renal, dentro de la célula lo vuelve a formar un ácido y nos vuelve a generar bicarbonato y un ion hidrógeno. El ion hidrógeno normalmente puede ser eliminado, es secretado nuevamente hacia la luz tubular y el bicarbonato se reabsorbe a través de un cotransportador con sodio hacia la sangre, ¿no? Entonces, este es el mecanismo por el cual el bicarbonato es regulado a través del riñón, ¿no? Lo recuperamos todo al 100%. Vamos a presentar aquí un caso que va a ser el primero que vamos a utilizar para valorar o cómo interpretar una gasometría. Este es un paciente de 5 meses, tiene diagnóstico de síndrome de Down sin una cardiopatía estructural y tampoco otros factores que tengan de riesgo. La medicación habitual que recibe el niño es sulfato ferroso y las vitaminas, la vitamina A, la D y la C. Es traído a la guardia por un cuadro de 48 horas donde el paciente tiene deposiciones diarreicas, líquidas, con fiebre y se encuentra decaído. Al examen físico, el niño se ve regular estado general, está febril, no pareciera una infección sistémica, pero está taquicárdico, está taquipneico, tiene un llene capilar débil y disminuido o retrasado, tiene mala mecánica respiratoria, tiene
No tiene signología pulmonar que incluya una obstrucción bronquial. Es un llanto débil, sin lágrimas. Las mucosas están semihúmedas. Tiene signo del pliegue positivo. Sí ha orinado, pero poquito. Y tiene palidez, ¿no? Entonces, este niño, ¿qué es lo que aparentemente tiene? Le toman exámenes, está deshidratado, tiene una creatinina incrementada, tiene la urea alta, es una deshidratación que ha producido en este caso una insuficiencia renal aguda. Y en el AGA vemos que tiene un pH en 7,28, un bicarbonato en 13 y un CO2 en 29. Tiene un exceso de bases en -10. Los electrolitos muestra hiponatremia, hipocalemia leve y el cloro está dentro de lo normal. Y tiene albúmina en 3 gramos. Entonces, este niño tiene una historia de diarreas, aparentemente viene deshidratado, moderado o severo, porque ya está con taquicardia, tiene evidencias clínicas suficientes en el examen físico para pensar que viene deshidratado. Y en el examen encontramos que hay falla renal, tiene algunos trastornos electrolíticos, pero vamos a ver el diagnóstico del AGA, que es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué trastorno ácido-base tiene este paciente? Y vemos si se encuentra compensado. El paso 1, y esto es muy importante, la mayoría de las veces no lo hacemos, pero es para ustedes que están aprendiendo a valorar una gasometría, es importante. Si por A o B alguien tiene una duda, puede interrumpir, no hay ningún problema. A través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, normalmente nosotros podemos interpretar o saber la concentración de hidrogeniones. Sabemos que el pH se puede medir y a través de la fórmula de Henderson-Hasselbalch podemos saber a través de este pH cuántos hidrogeniones tenemos. De hecho, la fórmula es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, nos da el pH, o bueno, en este caso, si nosotros hacemos la reacción, la fórmula inversa, vamos a saber la concentración de hidrogeniones. Entonces, la fórmula es así. Normalmente, para calcular el pH, tendríamos que tener un bicarbonato y medir el CO2. Entonces, cuando nosotros medimos o pedimos saber la cantidad de hidrogeniones, la fórmula en sí nos indica que es la presión parcial del CO2 por 24 entre la concentración de bicarbonato. Con eso vamos a saber la concentración la concentración de hidrogeniones y debería correlacionar con el pH que normalmente tiene. Esta es la gasometría de nuestro paciente, 7,28, CO2 29, bicarbonato en 13. Entonces, vamos a ver si la muestra es adecuada. Vamos, y la concentración de hidrogeniones sería 29 porque tiene CO2 por 24, que es la constante, y esto dividido entre 13. Y esto nos sale 53,5. Entonces, vamos a la tabla donde se relaciona la concentración de hidrogeniones y el pH, y vemos que para 53 milimoles por litro de hidrogeniones debería tener un pH entre 7,30 y 7,28 y 7,26. Entonces, tiene el paciente 7,28, está dentro del rango, lo cual nos indica que esa muestra que se ha tomado sí correlaciona. Ahora les hago un ejemplo. Este es otro caso muy distinto, es un adolescente de 15 años con disnea de inicio súbito. No tiene tos, no tiene dolor torácico, el examen físico está bien, tiene una frecuencia respiratoria aumentada y tiene ansiedad. Este su AGA tiene un pH en 7,34, ligeramente bajo, acidosis o acidemia podríamos decir. Tiene un CO2 bajo también y tiene un bicarbonato alto. Lo cual, obviamente, si nosotros hacemos la fórmula, es posible. ¿Y cómo es posible que un paciente que tiene acidosis tenga CO2 bajo y tenga bicarbonato alto? Un paciente, si tiene bicarbonato alto, es alcalosis. Y si tiene CO2 bajo, también. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es un error de laboratorio. Ha sido mal procesada la muestra. Normalmente, si nosotros hacemos la fórmula que les acabo de enseñar, multiplicamos 24 por el CO2 normalmente y lo dividimos entre el bicarbonato, nos debió haber salido 30 de hidrogeniones, por lo tanto el pH debió haber sido 7,52. Vemos aquí, para 30 tendría que tener un pH en 7,52, pero el AGA que nos manda el laboratorio nos indica que tiene 7,34.
Entonces, yo a través de utilizar la fórmula de Henderson-Hasselbalch puedo valorar si esta muestra ha sido bien tomada o no. Y en este caso, pues ha sido un error de laboratorio. No cuadra, no es lógico, no tiene sentido este ADA, no se puede interpretar. Entonces, por esa razón, al hacer la verificación, nosotros encontramos claramente el error. Muy bien, entonces, por eso cada vez que hacemos un AGA, podríamos utilizar esta fórmula para asegurarnos que esté saliendo todo normal. Vamos, paso 1 es determinar si hay acidemia o acidosis, alcalemia o alcalosis. Ya habíamos dicho que generalmente el equilibrio ácido-base es cuando está entre 7,35 y 7,45. El exceso de aniones o cationes que no alteran el pH, y eso es importante, pueden generarnos algún trastorno, ya sea acidosis o alcalosis. Entonces, la dirección que toma el pH nosotros lo valoramos. Si el pH ya está alterado, normalmente se llama acidemia o alcalemia, ¿no? El hecho de que simplemente haya aniones y cationes que puedan alterar el pH se llama acidosis, y si ya está alterado es acidemia o alcalemia. Entonces vamos a nuestro paciente. Nuestro paciente tiene 7,28 por debajo de 7,35, lo cual nos indica que tiene acidemia. Vamos al paso 2. ¿Esto es metabólico o es respiratorio? Para esto tenemos que aprendernos cómo es la dirección del trastorno del bicarbonato o del CO2 en relación al pH. Siempre, y esto es una ley general, cuando el trastorno es metabólico, siempre el bicarbonato va junto o de la mano con la dirección del pH. Si el pH baja y si es por culpa de una causa metabólica, el bicarbonato baja. En cambio, si es una causa respiratoria, si el pH baja, que es acidemia, el CO2 incrementa, lo cual indica que es una acidosis respiratoria. Lo mismo ocurre en alcalosis. Si el pH aumenta para alcalosis, normalmente el bicarbonato está aumentado cuando es de origen metabólico. Pero si es de origen respiratorio, el pH está aumentado, pero el CO2 está disminuido. Un trastorno compensatorio siempre va a ser el otro. Si es un trastorno metabólico, se compensa con un trastorno respiratorio. Si es que el paciente tiene acidosis metabólica, se compensa con alcalosis respiratoria. Si el paciente tiene acidosis respiratoria, se compensa con alcalosis metabólica, el opuesto. Si tiene alcalosis metabólica, se puede compensar con, en este caso, acidosis respiratoria. Y si tiene alcalosis respiratoria, se compensa con acidosis metabólica. Esta tablita es la más importante que a ustedes les va a servir para poder diferenciar metabólico versus respiratorio. Entonces vamos al ejemplo. En este caso el paciente tenía 7,28, que es acidemia, y tenía bicarbonato bajo. Por lo tanto, podemos considerar que es metabólico. Y el bicarbonato también está cayendo. No podríamos decir que es una acidosis respiratoria, porque cuando hay acidosis respiratoria, el CO2 debería estar alto. Y en este caso está por debajo de 45. Entonces, el trastorno que estamos viendo es una acidemia metabólica. El paso 3 es verificar si este trastorno se compensa. Una acidosis metabólica se compensa con una alcalosis respiratoria. La fórmula dice que por cada descenso en un miliequivalente del bicarbonato puede descender hasta 1,2 el CO2 para compensar. Entonces, esta es la fórmula que también se suele utilizar en vez de 1,2, 1,5 por el bicarbonato más 8 más menos 2. Esto nos va a indicar el CO2 que esperamos encontrar para que nuestro paciente se encuentre con un trastorno compensado. Tenemos aquí la gasometría del niño, 7,28, 29 de CO2 y 13 de bicarbonato. Hacemos el cambio, acá multiplicamos 13 por 1,5 más 8 más menos 2. Nos sale que la CO2 esperada debe ser entre 25,5 y 29,5. ¿Cuánto está nuestro paciente? 29. Por lo tanto, podemos decir que sí, el paciente está compensando de manera normal con una alcalosis respiratoria. Muy bien,
Entonces, cuando ya tenemos el diagnóstico, en este caso tenemos una acidosis metabólica compensada con una alcalosis respiratoria, tenemos que valorar en toda acidosis metabólica el anion gap. ¿El anion gap qué es o para qué sirve? Normalmente, como ustedes pueden ver aquí, los cationes y los aniones se deben encontrar en equilibrio. Nosotros vivimos en un estado de electroneutralidad. No tenemos más cargas positivas ni tampoco más cargas negativas. Por lo tanto, ¿qué aniones y qué cationes existen? El sodio es el más importante catión y el cloro es el más importante anión. Otro anión importante es el bicarbonato, pero hay un grupo, un porcentaje de aniones que no son medibles. Y justamente como no se pueden medir, esos son los que se describen como anion gap. Y que normalmente en niños es de 8 a 12. En adultos tiene una similar interpretación. Vamos a trabajar con nuestro paciente que tiene acidosis metabólica. El anion gap se calcula en todo paciente que tiene acidosis metabólica. Entonces, vamos a ver, el anion gap es los cationes menos los aniones. Entonces, tenemos 130 de sodio menos 105 más 13, ¿no? Que es el bicarbonato. Entonces, en este paciente nos sale un anion gap de 12, que aparentemente es normal. Y eso lo podemos verificar. En algunos casos, el anion gap se puede ver alterado por valores de hipoalbuminemia. Generalmente cuando la albúmina está por debajo de 3. En este paciente justo tiene 3 y podemos hacer lo que hemos calculado, ajustarlo a la hipoalbuminemia que presenta. La hipoalbuminemia o la albúmina normal es 4, sabemos, y en este caso tenía 3. Entonces 12 por menos 2.5 por 1 sería 9.5. Aún así, el anion gap está normal. Entonces, nuestro niño era un niño con síndrome de Down que vino con diarreas. Entonces, ¿cuál es la etiología? Cuando ustedes tienen un paciente con acidosis metabólica, tienen que calcular el anion gap para saber qué está produciendo esta acidosis. Esto nos permite diferenciar entre anion gap normal y anion gap elevado. En este caso, el paciente salió con anion gap normal. ¿Y qué significa anion gap normal? Significa que este paciente no tiene ácidos en exceso, más bien le falta bicarbonato. Los dos mecanismos fisiopatológicos por el cual un paciente puede tener acidosis metabólica es porque hay más ácidos o hay menos bases. Generalmente, ganancia de ácidos es porque a veces no se eliminan los ácidos que producimos o se producen en exceso o ha tenido un ingreso de ácidos exógenos en cantidad aumentada. En cambio, cuando hay pérdida de bases, estas se pueden perder a nivel intestinal o a nivel renal. Cuando es por pérdidas, ya sabemos que es anion gap normal. ¿Cómo podemos diferenciar entre pérdidas digestivas y urinarias? Obviamente el antecedente, ¿no? Si es un paciente que tiene diarreas o que tenga un hilio o una fístula, obviamente ya sabemos que por allí puede perder bicarbonato. Y si no tiene esto, pues obviamente le existe la posibilidad que haya un trastorno de la función del túbulo renal donde no le permita reabsorber normalmente el bicarbonato y pues lo termina perdiendo, ¿no? Eso es algo muy importante para poder diferenciar. En nuestro caso, nuestro paciente era un bebé que tenía acidosis metabólica secundario a anion gap normal, secundario a la pérdida digestiva. Este gap urinario es también para valorar los cationes y los aniones en la orina, ¿no? Solo que aquí se toma en cuenta el potasio. Generalmente un anion gap positivo o un gap urinario positivo nos indica que hay pérdida de, en este caso, de bases a través de la orina, principalmente porque el contenido de cloro suele ser menor, ¿no? Muy bien, entonces toda acidosis metabólica con anion gap normal, no tenemos que hacer esa diferencia. Casi siempre las causas por pérdida de digestiva es la más común. La historia clínica nos ayuda con eso. Hay pacientes que obviamente pueden tener mala absorción del bicarbonato y eso es la acidosis tubular de tipo proximal.
Pero cuando hay pérdidas renales, casi siempre lo que nosotros vamos a encontrar es o se disminuye la excreción de hidrogeniones o se aumenta la pérdida del bicarbonato y esto puede ocurrir en acidosis tubular renal distal, en falla renal aguda o en estadios mayores de enfermedad renal crónica. Entonces siempre hay que considerar esos detalles. ¿Y qué hacemos con los pacientes que tienen acidosis metabólica con anión abnormal? Hay que considerar que cuál es lo mejor que normalmente debemos hacer. Primero, tratar la causa. Si ya sabemos dónde está perdiendo, primero deberíamos ayudar al paciente a manejar la cosa más delicada. En este caso, el niño estaba deshidratado, tenía signos de shock. Muchas veces tratando la causa mejoramos bastante. Puede necesitar bicarbonato y sí, en algunos casos sí lo necesitan, sobre todo si es que el paciente tiene evidencia clara de pérdidas o de que sigue perdiendo bicarbonato. Por cualquier vía, si pierde bicarbonato, el bicarbonato se puede reponer, vía oral o vía endovenosa. Hay que considerar bastante que si un paciente está deshidratado, tiene pulsos débiles, tiene un shock hipovolémico, es claro que tratar esa condición es prioritario a cualquier otro trastorno. Incluso resolviendo ese trastorno es muy probable que podamos asegurar que el paciente está mejor, sin necesidad de hacer mayores cosas. Y vamos a comparar con el caso número 2. Este es un paciente de 12 años que es un portador de mielomeningocele, había sido operado de más pequeña, además tenía una vesicostomía desde los 4 años, ¿no? Es un acceso anormal a la vejiga. Tenía antecedente de infecciones urinarias recurrentes y también reflujo. Por lo tanto, cuando viene a la consulta tenía dolor abdominal, 48 horas de evolución y se había agregado dificultad respiratoria. Al examen pesa 30 kilos, estaba pálida, polipneica, normohidratada y tenía puñopercusión positiva en el lado izquierdo. En el examen de laboratorio tiene hematocrito en 36, una hemoglobina de 11.7, leucocitos 6.800, pero una PCR en 344. O sea, de que tenía una infección, la tenía. ¿Cuál era el otro problema? La urea y la creatinina estaban súper altas. Vamos a ver ahorita el diagnóstico del AGA, pero al ojo se ve que está en acidosis y aparentemente también metabólica. Tenía hiponatremia, estaba normocalémica, tenía hipocalcemia, el fósforo estaba normal, el magnesio estaba bien, la albúmina también estaba bien por allí, pero sí también el ácido úrico estaba incrementado. El diagnóstico en sí de esta niña era una enfermedad renal crónica, porque tiene una creatinina muy alta, tiene una urea súper alta, tiene un antecedente que obviamente puede producir daño renal, que es la vejiga neurogénica, las infecciones a repetición. Pero vamos por el trastorno ácido base, que eso es lo que estamos estudiando ahora. Volvemos a hacer lo mismo, valoramos si la muestra es adecuada. En este caso tenemos a nuestro paciente, tiene pH en 7.16 con bicarbonato en 8.5. Entonces hacemos los hidrogeniones, multiplicamos 24.4 por 24, entre 8.5 nos sale 68. Entonces el rango está aquí, entre 65 y 70, más o menos el paciente debería tener un pH entre 7.17 o 7.16. Y nuestro paciente lo tiene, entonces la muestra es adecuada. Siguiente paso, vamos a ver si es acidemia o es alcalemia. Tiene 7.16, tiene acidemia. Vamos a ver la dirección del trastorno, si está bajo el si está bajo el pH, está bajo el bicarbonato, es metabólico y compensatoriamente también se va a compensar con una alcalosis respiratoria. Nuevamente hacemos aquí la fórmula, 1.5 por el bicarbonato de esta paciente que era 8.5. Al final nos sale que la PCO2 esperada es entre 18.75 y 22.75. Hay que tener en cuenta que este paciente no ya está en el rango. De hecho, la PCO2 esperada está por encima. Entonces, este paciente, además de tener acidosis respiratoria, acidosis metabólica, también tiene un trastorno de acidosis respiratoria. En este caso, no está compensada, tiene un trastorno mixto, tanto metabólico como respiratorio. Para eso nos permite, eso nos permite hacer la fórmula de compensación. Ya habíamos dicho
que cuando queremos saber la etiología de un trastorno de acidosis metabólica, tenemos que calcular el anion gap. En este caso, otra vez, tenemos aquí al paciente, tenía 130 de sodio y tenía 8.5 de bicarbonato, su anion gap salió en 30. Lo normal es de 8 a 12, entonces tenía un anion gap súper altísimo. Corregimos en base a la hipoalbuminemia, pero aún así sigue alto. Entonces, este es un paciente con acidosis metabólica con anion gap alto. ¿Cuál es la etiología? Ya habíamos visto nuestro cuadrito y cuando tenemos acidosis metabólica con anion gap alto, estamos por este lado. Principalmente porque pueden pasar algunas cosas. La hipoxia tisular puede producir acidosis láctica, por lo tanto se produce lactato y eso genera acidosis metabólica. ¿Puede ser en nuestro paciente? Claro que sí, porque estaba séptico. Los cuerpos cetónicos o la generación de ácidos orgánicos que ocurren en la cetoacidosis normalmente también pueden cursar con acidosis metabólica en un gap alto. Y la falla renal, principalmente cuando hay problemas en la función del riñón, el riñón no elimina los ácidos, que es su función normalmente, entonces comienzan a acumularse y esas son las causas más comunes de acidosis metabólica anion gap alto en niños. Las demás, donde hay intoxicaciones por metanol, etanol, eso en niños es muy raro, normalmente no lo vemos. O sí, algunas veces cuando hay intoxicaciones por salicilatos, por ejemplo, ¿no? Aquí nos sirve el gap osmolar, pero ahora no lo vamos a revisar, pero generalmente es la diferencia entre la osmolaridad que medimos y la osmolaridad que calculamos, ¿no? Porque generalmente cuando aquí hay osmoles no medibles, que generalmente suelen ser ácidos nuevos, que hacen que haya un mayor gap osmolar. Esta es una memotecnia para saber cuáles son las causas de acidosis metabólica con anion gap alto. Y dentro de esos están pues el metanol, la uremia, la cetoacidosis diabética, las intoxicaciones por paraldehído o fenformina, el uso de isoniazida, la acidosis láctica, el etilenglicol y las intoxicaciones con salicilato. Entonces, no se olviden que acidosis metabólica anion gap alto es por ganancia neta de un ácido. Entonces, ¿qué hacemos en estos pacientes? ¿Qué tratamiento deberíamos hacer? Y casi siempre hay que tratar, en este caso, la causa y se puede dar bicarbonato. Recuerden que ese niño tenía bicarbonato en 8 y tenía pH en 7,16. Entonces, muchas veces el tratamiento en toda acidosis metabólica va en relación a la causa. Sin embargo, se debe considerar la corrección en bolo cuando hay casos graves. El pH por debajo de 7,1, el paciente tiene hiperpotasemia extrema, el bicarbonato debajo de 10, normalmente sí indica que tengamos que darle bicarbonato. En este caso, en especial, cuando hay acidosis por una ganancia del ácido, el bicarbonato en realidad no va a tratar ahí la acidosis, pero sí nos va a ayudar a que el paciente esté estable. Un pH bajo generalmente puede producir disfunción miocárdica, colapso respiratorio, mala respuesta a nivel tisular, incluso para una infección. Entonces es importante que si es severa, independientemente de la causa, se tiene que dar bolos de bicarbonato. Entonces, esto es para corregir. ¿Cuándo corregimos con bicarbonato? Principalmente cuando tenemos pérdida de bicarbonato evidente, ¿no? Ahí hay que reponerlo. Si es por ganancia de ácidos, en realidad hay que tratar la causa de base o a veces hasta diálisis se puede hacer. Cuando es mixta, naturalmente si es muy importante la pérdida de bicarbonato, le damos bicarbonato. ¿Cuánto de bicarbonato? Esto en realidad varía bastante. Hay que tener en cuenta que el bicarbonato participa en la mayoría de reacciones de amortiguación y el volumen de distribución que presenta el bicarbonato no es fijo. ¿Cómo deberíamos considerar más o menos? Por ejemplo, el sodio, su volumen de distribución es el 100%, es 1 porque se encuentra en todo, donde hay agua hay sodio. Pero el bicarbonato en sí no es así, tiene un volumen de distribución incluso que solo llega a veces hasta el 50% del peso, no se encuentra en todos nuestros líquidos corporales. Entonces, cuando nosotros calculamos cuánto bicarbonato le falta a un paciente, algunos consideran 0,3, otros consideran 0,5, otros consideran 0,6, y esto en relación al volumen de distribución, porque no es exacto. Y se multiplica por la diferencia de bicarbonato, siempre teniendo en cuenta que el bicarbonato no se lleva tampoco a su valor normal en un solo momento. Normalmente toma
puede demorar incluso 1 o 2 días dependiendo del paciente, y esto se multiplica por el peso. ¿Cuál es lo ideal? Calcular el volumen de distribución y ahí sí recién multiplicarlo por el gap de bicarbonato. En este caso, la fórmula, el volumen de distribución tiene esta fórmula que es facilita, 0.4 más 2.6 entre el bicarbonato, y en el caso de nuestro paciente que tenía 8.5, el volumen de distribución es mucho más alto. Entonces, el gap de bicarbonato normalmente es la cantidad de bicarbonato que queremos corregir, llevarlo a un nivel de seguridad. Si está por debajo de 8, obviamente no lo vamos a llevar a 24, que es el valor normal. Idealmente no más de 10 mil equivalentes en un día. El peso del paciente, obviamente, ya lo sabemos o varía según cómo lo hayamos encontrado. Entonces vamos a ver a nuestro paciente y en este caso tenía un volumen de distribución de 0,7 por los 10 kilos que pesaba, o es un ejemplo, en este caso el déficit de bicarbonato es 210. ¿Cómo le damos nosotros los 210 mil equivalentes? En este caso, lo que nosotros debemos calcular es justamente una ampolla de bicarbonato trae una osmolaridad de 2000 miliosmoles. Y esta es la razón por la cual no se les da bicarbonato a todos los pacientes, solo a algunos cuantos, porque es una solución demasiado hiperosmolar. Y es que por esa razón siempre se tiene que diluir. Habitualmente se diluye al sexto, quiere decir por una parte de bicarbonato se ponen 6 de agua destilada o de dextrosa, con lo cual su osmolaridad va a disminuir a más o menos 330, que es una osmolaridad más similar al plasma, ¿no? Que es entre 280 y 290. La concentración, no se olviden que una ampolla en Perú viene de 8.4, en otros países viene al 10%, y generalmente un miliequivalente viene en 1 mililitro de solución. Entonces, en nuestro paciente, vemos, le vamos a poner un bolo, ya sabíamos que tenía tal déficit de 210, entonces el 50%, que sería más o menos 100, le vamos a pasar en bolo en 2 a 6 horas. En este caso, ya hemos dicho que un miliequivalente viene por 1 mililitro, entonces son 100 mililitros diluido en 600 de dextrosa, y luego el resto del 50% se lo ponemos ya en su dextrosa de mantenimiento. Aquí no hay tanto problema con la dilución porque ya obviamente es más volumen que necesita. Nunca se olviden de dar bicarbonato con potasio, porque el estímulo de la alcalosis puede producir hipocalemia. Verificamos el AGA en 6 horas y con eso nos aseguramos que está bien, todo bien. ¿Por qué hay que tener cuidado con el bicarbonato? Porque puede producir hipervolemia, hipernatremia, hipercapnia, hipopotasemia severa, edema cerebral, incluso hipoxia tisular y lo más grave, hemorragia intraventricular. Generalmente en los recién nacidos, si usamos bicarbonato, tenemos un alto riesgo de hacer hemorragias intraventriculares. Si el paciente tiene además hipernatremia o hiperosmolaridad o tiene acidosis respiratoria, idealmente no se le da por ninguna razón. En casos crónicos o graves, pues la corrección es más lenta, se puede preferir dar bicarbonato de sodio en polvo por vía oral y la parenteral solo en situaciones críticas, agudas, cuando el pH está por debajo de 7,1. ¿Y hasta cuánto? Generalmente el bicarbonato, cuando tú tienes una acidosis metabólica con anion gap normal, no le hace falta tanto bicarbonato. Entonces, a veces que llegue a 15 o 18, a veces es suficiente. El paciente tiene un riñón normal, el riñón se regenera y comienza a producir o a regenerar bicarbonato. Ya les había mostrado en la fisiología que el riñón regenera el bicarbonato, ¿no? Primero lo disocia, lo absorbe en partes y lo vuelve a formar dentro de la célula. Y cuando tienes acidosis con anion GAB alto, ya hemos dicho que en este caso hay muchos ácidos, entonces no es que le falte bicarbonato. Entonces el nivel de bicarbonato ideal en estos casos es solamente 12. Te ayuda a mejorar, siempre si podemos mejorar la causa o eliminar el tóxico, pues el paciente va a regenerar bicarbonato más rápido, ¿no? No necesitan tanto bicarbonato como en el otro caso. Y nunca se olviden que siempre que van a tratar un trastorno de acidosis, siempre deben asegurarse cómo está el potasio. Porque por cada 0,1 unidades que disminuye el pH, el potasio aumenta hasta 0,6. ¿Qué quiere decir? Que en una acidosis grave, incluso el valor, si tiene valor normal de potasio, nos indica que hay probablemente hipopotasemia, ¿no?
porque como cayó el pH, esto subió el potasio. Entonces podría pasar inadvertida una hipocalemia. Y si nosotros encima le ponemos, para corregir la acidosis, le ponemos bicarbonato, podemos acentuar la hipopotasemia y pues el paciente podría incluso fallecer, ¿no? Siempre cuando haya hipopotasemia en un paciente que tiene acidosis metabólica, se tratan juntos. Así como le das bicarbonato, le das potasio para evitar complicaciones. Y este es el último caso. Este es un pacientito de 11 meses que consulta por retardo pondoestatural e intensa debilidad muscular. Tiene el antecedente que nació 37 semanas y hubo polidramios. Pesó 2,900 y recibió lactancia materna hasta el cuarto mes. Al quinto mes le dio deshidratación, le dio gastroenteritis y encontraron que tenía un pH en 7,49, bicarbonato en 27 y estaba con hipocalemia. Ahora que vino a la consulta, al examen físico, tiene peso y talla bajo de percentil 3, tiene una presión de 85/50 y tenía hipotonía en los músculos y reflejos osteotendinosos disminuidos. Este es el examen de laboratorio y lo que podemos ver es que tiene un pH en 7,52 con un bicarbonato en 33 y un CO2 en 46. Tiene hiponatremia, tiene hipocalemia, la función renal no se ve mal. Entonces, además tenía poliuria. Este paciente vamos a valorarlo nuevamente. La muestra del AGA es normal. Tenemos que hacer la fórmula. Tenemos aquí el AGA del paciente que era 7,52, tenía bicarbonato en 33. Hacemos la fórmula, 46 por 24 entre 33 sale 33,45. Entonces el pH está dentro del rango que normalmente solemos esperar o debería tener. Entonces, si es una muestra adecuada, vemos si es acidosis o alcalosis y en este caso tiene 7,52, entonces es alcalosis o alcalemia. Luego vemos si es metabólico o respiratorio y no se olviden esta tablita, ¿no? Si el pH sube, tenemos que ver en qué dirección está el bicarbonato para ver si es una alcalosis metabólica o si el PCO2 está bajo, es una alcalosis respiratoria. En este caso el pH está alto, el CO2 está alto y el CO2 está alto, no está bajo, ¿no? Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos alcalosis respiratoria, el bicarbonato debería estar bajo. Entonces, aquí tenemos o estamos frente a un paciente con alcalosis metabólica y está compensando con una acidosis respiratoria. Vamos a estimar la compensación. Aquí la fórmula es un tanto diferente porque por cada miliequivalente de bicarbonato que sube, el CO2 aumenta 0,7. Entonces, este es el AGA del niño. Hacemos la fórmula, la PCO2 esperada, 0,7 por 33 más 21, nos sale un PCO2 esperado entre 42,5 y 46,1. El paciente tiene 46, por lo tanto, si la PCO2 es igual a la esperada, estamos frente a una alcalosis metabólica pura. No hay trastorno mixto. ¿Y cuál es la etiología? Para terminar, una alcalosis metabólica en niños, las causas más comunes son producidas o producen también hipopotasemia, hipocloremia y están asociadas a pérdidas digestivas. Si perdemos cloro a través de la vía intestinal, es más posible tener alcalosis metabólica. También si usamos diuréticos de asa o tiacídicos, también tenemos riesgo de hacer alcalosis metabólica. De hecho, la furosemida, cuando nos pasamos de dosis, va a estar el paciente con alcalosis. Entonces, hay algoritmos, en este caso tenemos la alcalosis metabólica y nos pregunta, ¿el paciente tiene insuficiencia renal o no? En este caso, veamos a valorar. La función renal de este niño tiene 0,55 y lo normal es de 0,31 a 0,53. Está un poco incrementada, pero no llega a tener un filtrado menos de 25, ¿no? A lo justo estará en 70 o en 60. Entonces, función renal normal. Entonces, luego nos pregunta, ¿cómo está el cloro en la orina? ¿El cloro en la orina es menos de 10? No, en este caso aquí están los electrolitos en la orina, este sodio, el potasio y el cloro está en 67. El valor normal debería ser menos de 20, en este caso el cloro en orina está incrementado, más de 15 o más de 20. Y la siguiente pregunta, ¿en toda alcalosis metabólica es hipertenso o no? Este bebé tiene presión de 85/50 y el percentil 90 es 99/52. Eso quiere decir que no tiene hipertensión. Si el cloro es persistentemente bajo, el diagnóstico es o es un Barter, un Gitelman, o hay depresión de magnesio, o si ha usado diuréticos, de repente pueden ser.
En este caso es un niño que tiene síndrome de Gitelman. Dentro de las patologías de tubulares del riñón, Bartter y Gitelman van con alcalosis. ¿Qué otras cosas pueden producir alcalosis? Por ejemplo, la estenosis de la arteria renal o tumores productores de renina. También puede haber hiperaldosteronismos o hiperplasia suprarrenal congénita, también puede ir. Y también síndrome de Cushing o el uso de corticoides. Entonces, hay que tener esas consideraciones en los diagnósticos. Y finalmente, solo como un plus, el síndrome de Gitelman es una tubulopatía que normalmente es de origen autosómico recesiva. Lo que se afecta o lo que está alterado es el transportador de sodio-cloro, que es sensible a las tiacidas. Se codifica por un cromosoma específico, por eso cuando falla este cromosoma, vamos a tener esta alteración. Clásicamente el paciente tiene alcalosis metabólica con presión normal e hipopotasemia. Nuestro paciente tenía potasio en 2.2 y lo diferencia del Bartter porque no hay hipomagnesemia y no hay hipocalciuria. Entonces, ¿qué le damos a estos pacientes? Como es un trastorno genético, siempre van a estar así. Lo único que hacemos es darle potasio y magnesio, que suelen estar bajos. Y también muchas veces se da ahorradores de potasio o indometacina. Pero una causa, un tratamiento de causa, no vamos a tener. Muy bien, esto era todo lo que quería comentar para la clase de hoy. No hemos hablado de acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, pero en general la acidosis respiratoria ya sabemos que va a ocurrir cuando hay trastornos de la ventilación. Habitualmente pueden ocurrir con cualquier patología respiratoria, una neumonía o un proceso obstructivo bronquial, pueden cursar con acidosis respiratoria. Graves, generalmente tienen mayor compromiso. Y las alcalosis respiratorias es cuando el paciente está hiperventilando, generalmente cuando hay alguna alteración que altere el control del centro respiratorio, ¿no? Generalmente patologías de origen neurológico, no necesariamente respiratorio. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda para poder resolverla sobre el tema que hemos presentado el día de hoy. Doctor, ¿cuál sería más frecuente de encontrar en las alteraciones? Es decir, ¿sería más frecuente encontrar una alcalosis o una acidosis? Es más común encontrar acidosis metabólica. Como han podido ver, hay múltiples patologías que pueden cursar con acidosis metabólica. Y en niños con más razón, sobre todo en niños porque son muy susceptibles a la deshidratación. La deshidratación puede producir acidosis láctica. También cualquier estado infeccioso severo también puede producir acidosis láctica. Entonces es muy común que ustedes encuentren niños con acidosis metabólica más frecuentemente como trastorno ácido base. Lo de la alcalosis es raro, no es tan frecuente.